La historia de hoy será contada por un invitado muy extraño que decidí traer al canal, porque como pueden escuchar, mi garganta no anda muy bien que digamos. Pero si este invitado es de su agrado, puede que su presencia se repita un par de veces más. Que disfruten la historia. Comenzaremos con la historia de hoy. El Viernes Santo está cargado de mucha espiritualidad. Es el día más importante dentro del cristianismo, pero también es uno de los días más propicios para llevar a cabo rituales de índole oscuro. La historia de hoy tiene que ver un poco con esto, pero también involucra a estos espectros conocidos en todo el territorio nicaragüense. Luis David era un joven católico muy espiritual, devoto de San Benito y muy querido por sus familiares, amigos y vecinos. Vivía en la ciudad de Matagalpa y dedicaba la mitad de su vida a trabajar y participar en todas las actividades que organizaba su parroquia. No hay mucho que contar sobre este muchacho, pues con apenas 17 años aún estaba comenzando a vivir experiencias significativas y relevantes en su vida. Cursaba el primer año de su carrera, pero su pasión era servir en la iglesia. A pesar de que vivía en un barrio muy alejado del centro de la ciudad, a él le gustaba vivir la Semana Santa en las actividades realizadas por los sacerdotes de la Catedral de Matagalpa. Esta época del año era la más esperada por él, pues era en los días santos donde él experimentaba más acercamiento con Dios a través de su fe. Iniciaba la Cuaresma, allá por el año 2002, y con ello las actividades propias de esta temporada. Luis David se preparaba, como todos los años, para vivir en plenitud su época favorita del año. Él siempre asistía a todo lo que se organizaba en su parroquia y en la catedral: retiros, charlas, misas, convivencias, etc. La entrega del muchacho llamó la atención de los coordinadores del grupo juvenil, así que lo invitaron a formar parte de este, comenzando con servicios pequeños, como ayudar en la limpieza del templo, asistir a los coordinadores cuando se impartían retiros o convivencias para jóvenes y otras actividades que siempre efectuaban los nuevos del grupo. Pero la entrega y el amor con que cumplía sus responsabilidades hizo que el párroco, en conjunto con el coordinador del grupo, decidieran asignarle un rol importante dentro de las actividades de Semana Santa. Nada más y nada menos que estar al frente de la procesión del Santo Entierro. Él tenía que encargarse de ver que todo se hiciera tal cual estaba estipulado en la programación: el orden, el recorrido, el acompañamiento musical, entre otras cosas que se efectúan en la procesión. Citaron a Luis David para comunicarle la noticia, y su reacción fue la esperada. El muchacho no cabía de la felicidad que sentía por la noticia que le acababan de dar. Él siempre deseaba ser parte de la organización de alguna de las actividades de Semana Santa, y por fin su deseo estaba a punto de cumplirse. Llegó el Viernes Santo y el chavalo estaba más que organizado. En cuestión de días, puntualizó todo para que nada fallara a la hora de la actividad, mas no sabía que ese Viernes Santo viviría una de las experiencias más raras y oscuras de su vida, que lo dejarían marcado por mucho tiempo. Se me olvidaba mencionar que su casa quedaba cerca del cementerio de Matagalpa, por lo que obligatoriamente pasaba al lado de este cada vez que salía a sus reuniones y demás actividades. Eran las 2 de la tarde. Luis ya había participado en el viacrucis penitencial y ahora se dirigía a la actividad conocida como los oficios de la pasión,
para luego comenzar con la actividad que a él le tocaba. Caminaba por la calle que conducía a su destino, pero el muchacho iba bastante distraído, pensando en miles de cosas, y justamente cuando pasaba por la entrada principal del cementerio, sin percatarse que estaba allí una anciana, chocó con ella y sin querer le botó un pequeño refrigerio que ella comía. El muchacho asustado se disculpó una y mil veces, y sin dudarlo fue al kiosco más cercano y le repuso la comida. La anciana no dijo absolutamente nada, pero tenía un rostro muy serio y algo molesto. Apenado, siguió con su camino, cuando escuchó que la anciana se reía de una manera muy extraña. El muchacho no volteaba a ver porque sentía demasiada vergüenza por lo que había pasado. Pero su susto fue cuando escuchó a la anciana decir: Nos vemos al rato, Luis David. Nos vemos al rato, Luis David. Esto lo asustó mucho. Se detuvo e inmediatamente giró para ver a la anciana. Pero el susto fue mayor cuando vio que no estaba. Había desaparecido de manera muy extraña. En fin, decidió no prestar atención y seguir. Pasaron las horas y llegó el momento de la procesión. Luis organizó todo de manera muy precisa y para ser la primera vez, todo estaba saliendo mejor de lo que se esperaba. Los matagalpinos que participaban de esta cooperaban en cuanto al orden y aseo, y eso facilitó las cosas para el muchacho. La procesión recorría las calles de Matagalpa y todo era silencio. Lo único que se escuchaba eran los pasos de los que acompañaban el féretro con la imagen de Cristo fallecido y la música de viento lúgubre, típica de esa actividad. El reloj avanzaba y Luis David caminaba al lado del féretro, a la vez que rezaba el rosario en silencio. Dieron las 12 de la noche y el santo entierro estaba a pocas calles de su morada final. El muchacho se adelantó para ver que todo estuviera despejado, pues estaban a punto de entrar a la calle que conducía a la catedral, sitio donde finalizaría la procesión. Con paso apresurado, avanzó un par de cuadras, cuando logró divisar de entre las sombras a un enorme perro color negro y con un aspecto que daba miedo. El muchacho se atemorizó al ver a semejante animal, pero con todo y el miedo encima, comenzó a hacerle muecas para que se quitara de la calle. Pero el perro no obedecía. Más bien, comenzó a gruñir y tomó una posición de ataque. Luis David se llenó de terror porque se notaba que el perro estaba dispuesto a morderlo, pero se armó de valor y acercándose a una basurera encontró algo para aventarle al perro y así espantarlo. El perro dejó de gruñir y comenzó a caminar hacia atrás, pero siempre con la mirada en el muchacho. La procesión se acercaba y el perro lentamente se apartaba. De repente Luis recordó que llevaba el rosario en la bolsa y por alguna razón pensó que de algo iba a ayudar. Y en efecto, sacó el rosario y recitó el Padre Nuestro. Cuando estaba a punto de terminar, de la nada salió un perro blanco, flaco y con golpes en el cuerpo. El perro blanco comenzó a ladrar hacia donde estaba el perro negro y logró espantarlo. Luego de esto salió corriendo y se perdió entre los árboles del parque central. La procesión llegó a catedral y culminó con una oración realizada por el obispo. Todo esto se extendió hasta muy en la madrugada, y Luis David tenía que regresar solo y a pie a su casa. Muy aprisa tomó las calles que conducían hasta su hogar y luego de varias cuadras de caminar, recordó el incidente con los perros, y un escalofrío recorrió la espalda y seguido de esto, el temor que sintió en aquel momento volvió a invadirle. Para rematar, su mente le jugó la broma de recordarle las historias que le contaba su abuelo ya fallecido. Historias en las que se mencionaban a todos los espantos conocidos en el país, entre ellos los famosos cadejos blanco y negro. El muchacho aceleró el paso y trataba de no pensar en esas cosas, pero su mente casi que con voz propia le decía: ¿Y si esos eran los cadejos? Rápidamente logró llegar al lugar conocido como El Familiar.
De ahí era una sola calle nada más la que le faltaba caminar para llegar a su casa, pero obligatoriamente tenía que pasar por el cementerio. Había avanzado ya una cuadra, cuando de repente escuchó como unas uñas de animal en el pavimento. Algo parecido a pasos de perro, pero lo sentía casi al lado de sus pies. Esto fue el punto para que el horror se apoderara de Luis David, y los nervios lo hicieran temblar y sudar. Y precisamente recordaba las palabras de su abuelo. Cuando vayas caminando a medianoche, solo, y escuches pasos como de perro, no voltees a ver, porque puede ser el cadejo blanco que te viene cuidando, y si te viene cuidando es porque sabe que estás en peligro. Las fuerzas del mal quieren jugar con vos, y él te va a proteger a como sea. El pobre muchacho sentía que se iba a desmayar, pero la ansiedad de llegar a su casa se lo impedía. Ya estaba a una cuadra del cementerio, cuando vio algo que le perturbó su ser, al punto de quedarse inmóvil y con la sensación de que perdía sus 5 sentidos uno a uno. En la entrada del cementerio estaba aquel perro negro con el que él se había topado antes en la procesión, pero su aspecto era ya diabólico y hasta se veía más grande que antes. El muchacho no dudó en hacer nuevamente lo que hizo temprano, sacar el rosario y rezar. Pero su cuerpo a duras penas le respondía. Luchó con esa sensación hasta que logró meter la mano en la bolsa del pantalón y sacarlo, pero no servía de nada. El perro no se movía ni un solo milímetro. De repente escuchó un susurro que le dijo: Seguí, nada te va a pasar. Por alguna razón no lo atemorizó. Al contrario, esto lo hizo que recuperara la movilidad y continuó caminando a paso lento y siempre los pasos del perro al lado de él. Llegó a la mitad de la cuesta que está frente a la entrada principal del cementerio y volvió a presenciar algo que lo perturbó aún más. En medio del bulevar de la cuesta estaba la anciana con la que había chocado en la tarde del Viernes Santo. La anciana estaba arrodillada y con los ojos en blanco, y recitaba oraciones en un idioma que él no entendía. Al percatarse que la anciana estaba en trance, Luis David decidió seguir avanzando a paso sigiloso, casi imperceptibles. Solamente se escuchaban los pasos del perro que aparentemente venía detrás de él. Ya casi pasaba la entrada principal del cementerio, cuando escuchó a la anciana pegar un fuerte grito, y el enorme perro diabólico dio un ladrido infernal, parecido a los monstruos de las películas de terror. Esto hizo que el muchacho cayera al suelo y del horror que sentía comenzara a tener la sensación de llorar, pero obtuvo fortalezas cuando vio que al lado de él estaba el mismo perro blanco que le había ayudado en la procesión. El perro negro se acercaba y su mirada reflejaba un deseo inmenso de hacerle daño a Luis David, pero nuevamente escuchó un susurro. Levántate y corre hasta tu casa, y por nada del mundo voltees a ver hacia atrás. Sea lo que sea que escuches, no voltees a ver. Así lo hizo. Se levantó y corrió a su casa. Apenas faltaban unas 2 cuadras para llegar, pero se sintieron eternas. Mientras atrás se escuchaban risas demoníacas y a los perros pelear como si fueran 2 fieras enormes las que se enfrentaban. Logró llegar a la entrada de su casa, pero cuando abrió la puerta se escuchó un aullido desgarrador en el cementerio y sentía que alguien venía detrás de él, pero ya no el perro, sino pasos humanos. Sin voltear hacia atrás, entró, cerró la puerta y colocó una cruz de palma bendita detrás de esta. Luis David no podía creer lo que había vivido. Tomó un vaso con agua para calmar los nervios y luego se fue a su cuarto. A pesar de lo que había vivido, se quedó dormido rápidamente, pues su cuerpo estaba agotado y a punto del colapso de tanta actividad que había realizado a lo largo del día. Amaneció y el muchacho se levantó temprano.
El sábado santo no hay actividad religiosa hasta entrada la noche. Por eso aprovechó para terminar cosas pendientes que había dejado en su casa. A eso del mediodía salió hacia la venta que está a la esquina opuesta del cementerio. Y cuando llegó escuchaba a las señoras de la cuadra comentar que en la madrugada se había escuchado un escándalo horrible en la entrada del cementerio. Y en tono de broma decían que parecía como que los ángeles y los demonios tenían una pelea a muerte. El muchacho recordó las palabras de su abuelo. El Viernes Santo las fuerzas del mal se enfrentan porque es el día en que Cristo desciende a los infiernos para rescatar almas. Y Satanás, junto con sus demonios, aprovechan para intentar llevarse las almas que aún están en la tierra. Por eso Dios nos manda a sus legiones de ángeles para protegernos y que Lucifer no cumpla su objetivo. La experiencia de Luis David, que fue que sin querer presenció algo que no debía porque estaba en la hora y lugar equivocado, no podría asegurarlo, pues él tenía la idea de que la anciana tomó venganza por lo ocurrido en la tarde de ese Viernes Santo. Les dejo a ustedes y a su imaginación que saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en la próxima historia. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Que tengas dulces sueños.